CTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la mesa de trabajo porque acaba de concluir un nuevo encuentro de la Comisión de Juicio Político y vamos a estar con todas las repercusiones del testimonio más esperado hasta el momento, que es justamente la de Aldo Tonón, que hace un ratito nada más terminó con 3 horas y media de testimonio. Veíamos hace un ratito nomás la imagen de la presidenta de la comisión, Carolina Gaylar, que, bueno, tuvo que hacer uso de su autoridad y tuvo que también marcar un poco el ritmo de la acción. Están en un cuarto intermedio hasta la semana que viene, o bueno, no se entendió si es un cuarto intermedio o no. La realidad es que la semana que viene no, la otra, ya llegando a fin de mayo, van a volver a reunirse porque les quedaron muchas cosas por definir. Y siento la mirada de mis colegas y compañeros aquí que se mueren por decir algo respecto a esta reunión tan importante hoy. ¿Cómo anda, Claudio Mardones? Muy buenas tardes, noches, Amanda Alma. ¿Cómo anda? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Amanda Alma. Y felicitaciones para vos porque ganaste tu apuesta. Sí, viste, gané mi apuesta, pero vamos rápidamente al móvil. Después explicamos bien de qué se trata, pero vamos rápido al móvil porque acaba de terminar la reunión. Así es, Amanda. Bueno, saludar por supuesto a los compañeros, a Claudia, a Tony también y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, hay un trabajo que se acaba de concluir que tiene que ver con otro encuentro más por parte de, para analizar, ¿no?, estas probables irregularidades por parte de la obra social del Poder Judicial de la Nación. El diputado Leopoldo Moró muy amablemente se acercó también al móvil, bueno, para sacar algún tipo de conclusiones. Esta reunión que entró en cuarto intermedio hasta la semana que viene y por supuesto en donde estuvo la llegada, en este caso, de quien era el responsable de esta obra social que finalmente se presentó a declarar. Sí, nos costó un poco porque era un testigo reticente, se negaba a venir. En ese sentido, hoy la comisión ha tenido una jornada muy importante. No solo la comisión, la sociedad, porque en realidad este juicio político nosotros lo hacemos en nombre del conjunto de la sociedad argentina a través de un artículo de la Constitución que es el 53, que nos habilita precisamente para saber si hay o no mal desempeño en la función que llevan adelante los miembros de la Corte. ¿Y cuál fue ese triunfo? Bueno, que finalmente ese testigo reticente se presentó. Nosotros lamentamos profundamente tener que haber acudido a un juez para que a través del juez se lo combinara a presentarse. Es mejor que lo hagan espontáneamente. Pero bueno, ha quedado planteado un precedente. De ahora en más creo que ningún otro testigo se va a negar a concurrir porque ha quedado claro que los jueces habilitan a los testigos que se muestran reticentes a venir so pena de aplicarles el Código Penal. ¿Qué tal? ¿Qué tal, diputado así que Moró? bueno, eso ya ha sido un paso muy importante. ¿Cómo anda, diputado ¿Qué tal? ¿Cómo te Moró? va? Muy bien. bien. Hoy nos encontramos en el pasillo más temprano en el contexto de la comisión y analizábamos justamente el fallo del juez Lijo, esta decisión de, obligar de alguna manera o reaccionar sobre el pedido que ustedes hicieron desde la comisión para que venga Tonón. También ha ratificado en algún sentido o ha legitimado una vez más la concreción de este juicio político, ¿no? Que no es algo que solo sucede dentro o puertas adentro del Congreso, sino que ya vamos viendo cómo trasciende las puertas del Congreso de la Nación. Sí, sí, porque el juez en su resolución precisamente se funda en las atribuciones que tiene el Congreso por el artículo 53 de la Constitución Nacional, nada más y nada menos. Así que en ese sentido hemos dado hoy un paso más a la legitimidad del juicio político. Y además la presencia del testigo, a pesar de que se amparó muchas veces, demasiadas a mi gusto, en el artículo 18 de la Constitución, que es el que le permite no declarar si puede autoincriminarse, de todas maneras dejó pistas muy importantes. Aceptó, yo diría que livianamente, que la obra social no tenía balances, que la obra social no tenía manuales de procedimiento, que la obra social no tenía contabilidad, y casi lo aceptó como algo natural, lo que es un verdadero despropósito, porque una organización de esa naturaleza y de esa envergadura, con 100.000 afiliados,
con presupuestos que superan los 30 o 40 mil millones de pesos, el que fue interventor de esa obra social o director de esa obra social no puede decir con esa liviandad, y sí, nosotros funcionábamos sin balance, funcionábamos sin sistema informático confiable, funcionábamos sin contabilidad, porque todo eso confirma que allí hay una seria sospecha de que ha habido corruptela, porque precisamente la falta de todos esos mecanismos de contralor dan la posibilidad de que se haya producido una situación de corruptela. Diputado o de corrupción, Moró. como lo quiera llamar. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Claudio Mardones lo saluda. Diputado, bueno, además del planteo de Tonón de ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional, por lo menos más de 10, 12 veces, quería preguntarle, hubo toda una controversia entonces en torno al rol del abogado, al abogado de Alessandro. Incluso la presidenta de la comisión en un momento le dijo, mire, usted no puede hablar y si no, voy a pedir que se vaya del lugar. ¿Usted cree que Tonón habría aportado un poco más de información si no hubiera estado su abogado? Fue un tema que se habló antes de finalizar la comisión, pero quería conocer su punto de vista. No sé, probablemente sí, probablemente no. Está claro que cuando él se amparaba en el artículo 18 de la Constitución, ejercitando un derecho que tiene, a veces hizo abuso de ese derecho, porque yo creo que en realidad no solamente se estaba amparando él, sino que lo estaba amparando al doctor Maqueda, que es el que efectivamente, como ha quedado demostrado y va avanzando en ese sentido este juicio político, tenía la responsabilidad, o la tuvo hasta el año 2021, del manejo y la supervisión de la obra social, con todas las irregularidades que el propio Maqueda reconoce en una carta que firma él con respecto al resto de los miembros de la Corte, a los que se dirige de manera amistosa, diciéndoles, bueno, yo tenía la responsabilidad, aunque no estaba formalmente a cargo de la obra social, y la verdad que eso era un desastre, e incluso hasta habla de desfalcos. Entonces yo creo que Tonón recurrió mucho al artículo 18, no solamente para protegerse él, sino también para protegerlo al doctor Maqueda. Respecto al abogado, digámosle a los televidentes, porque muchos televidentes pueden decir, bueno, no, tiene el derecho a estar con un abogado. No. Cuando uno va de testigo a un juicio político o a un juicio común de testigo, no puede ir con un abogado, no puede haber un abogado que le dicte las respuestas. Claro. Sí puede y debe ir con un abogado cuando es indagado, claro. Porque el testigo no puede mentir, pero el que está imputado sí puede hasta incluso mentir y tiene el derecho a estar acompañado por un abogado. Exacto. En una audiencia de este tipo, los únicos que pueden participar son, bueno, en este caso los diputados y diputadas y el testigo. Nadie más puede participar, por eso la presidenta de la comisión le dijo al abogado, que creía que esto era un set de televisión a donde está muy acostumbrado a ir, que no podía intervenir y mucho menos a los gritos desde el costado de la reunión. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le quería preguntar también, bueno, ¿qué relación, o qué análisis se hace de la relación que se permite ver después de todo este tiempo entre Tonón y Maqueda? En distintos momentos insistió Tonón en la presentación de hoy que él no tenía ningún tipo de relación personal ni de vínculo con el cortesano, pero es uno de los temas que ustedes venían planteando en las últimas semanas. ¿Cómo lo analizó? Bueno, en primer lugar, reitero, está aprobado por el propio Maqueda que él supervisaba la obra social. Lo reconoció en un mail que le envió en el año 2021 a sus colegas de la Corte. En segundo lugar, cuando vino el administrador Marchi, dijo reiteradamente que era común que los empleados vieran ingresar al despacho de Maqueda, al doctor Tonón, todas las semanas para rendirle cuenta de las actividades que llevaba adelante la obra social. Es más, dijo textualmente, palabra más, palabra menos, Marchi dijo que no se tomaba ninguna decisión sin que no fuera consultada con Maqueda por parte de Tonón o visada por Maqueda. Tonón, de manera un poco más reticente, dijo, bueno, yo lo vi en los 10 años que estuve al frente de la obra social y lo veía una vez por mes. Si uno hace una cuenta, dice, bueno, si en 10 años lo vi una vez por mes, quiere decir que lo vio 120 veces. Pero como esto se contrapone con los dichos de Marchi y de otros testigos, por eso al final de la reunión el diputado Tailade dijo que vamos a examinar las declaraciones del doctor Tonón para ver si fue reticente o si mintió,
y eventualmente hasta lo podemos cariar con otros testigos que afirmaron exactamente lo contrario, que lo veía habitualmente y que el doctor Maqueda era el que visaba todas las actividades que llevaba adelante la obra social en materia de designación de personal, licitaciones, provisión de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Diputado, bueno, todo parece indicar de que el proceso se va a extender al menos por más de 2 o 3 meses, pero quería preguntarle sobre un tema específico porque aparte van surgiendo cada vez más datos en torno a la responsabilidad de los integrantes del máximo tribunal. ¿Cuándo va a ser el momento del descargo que puedan hacer los ministros de la Corte? ¿Finalmente cuando concluya todo el trabajo de la comisión o están analizando que haya algún momento en donde puedan hacerlo antes? A ver, yo lo he dicho ante ustedes en más de una oportunidad. Nosotros no tenemos plazos. Nosotros lo que buscamos son resultados. Esto no es un fixture de un campeonato de fútbol que tiene una fecha de iniciación y una fecha de terminación. Y los resultados están saliendo a la vista frente a la opinión pública que está siguiendo cada día más, y esto a ustedes les viene muy bien porque están levantando, gracias a nosotros, mucho el rating del canal. Gracias, diputado. Cosa que nos encanta porque es un canal, nos encanta porque es un canal muy importante para formar conciencia ciudadana. Digo, lo cierto es que los resultados están apareciendo. Cuando llegue el momento de ir cerrando las distintas causales, ustedes saben que no es solamente la de la obra social, está el fallo del 2x1, está el tema de la coparticipación, que seguramente va a ser el próximo tema que vamos a abordar, está el fallo de la coparticipación. Bueno, cuando se llegue a conclusiones que nos permitan ir dibujando, digamos así, la conclusión final que se va a volcar en una eventual acusación, bueno, obviamente habrá llegado también ese momento para escuchar el descargo de los miembros de la Corte que aparezcan acusados, si es que esta es la decisión final. Por último, diputado, y agradeciéndole el rato porque fue un larguísimo testimonio y complejo también el testigo Tonón, preguntarle qué pasa con las causales que pidieron ampliar por parte de el poder de algunos diputados de su bancada, y por un lado, y por otro lado, esto continúa la semana que viene, no se quedó tan claro lo que pasó al final, si es un cuarto intermedio, si tienen que retomar con otra comisión como un día nuevo. No es un cuarto intermedio. Finalmente quedamos en que es una nueva sesión, por lo cual vamos a tener que reunir el quórum en el inicio y dentro del horario correspondiente. Vamos a retomar los martes a las 13 horas. Esta semana que viene, ustedes saben, es una semana corta por el feriado del 25 de mayo. Además, nosotros el 25 de mayo tenemos otra cosa que hacer. Vamos a ir a Plaza de Mayo a acompañar a Cristina. De paso, aunque sea un canal que va a la competencia, esta noche pueden mirarse 5N también, como seguramente va a ser la inmensa mayoría de los argentinos. Va a ser como una cadena nacional. Pero lo que quiero decirles es, más o menos, lo que quiero decirles es que la semana que viene no va a haber sesión de la comisión, audiencia, porque es un fin de semana corto, y ahora hablando seriamente, eso complica mucho los vuelos de los diputados del interior. Y vamos a reiniciar en la semana posterior al 25 de mayo, otra vez tomando el ritmo habitual que son los martes a las 13 horas. Perfecto. Y no me dijo lo de las causales. ¿Van a tener que entonces votar ahí la ampliación de las causales, que es lo que hoy no hubo quórum como para poder debatirlo? No es que no hubo quórum, sino que fue muy larga la reunión. Ustedes saben, empezamos creo que alrededor de las 11:30 de la mañana. Entonces lo que vamos a hacer, igual ya se pidieron ampliaciones y se votaron ampliaciones de prueba, que vendrán en la próxima audiencia. Esas pruebas las tendremos a disposición nuestro. Les vuelvo a repetir, nosotros no tenemos plazos, pero ustedes calculen que el tema obra social va a insumir por lo menos 1 o 2 audiencias más. Buenísimo. Gracias, diputado, por este ratito con la tercera edición de TV. Gracias, Lourdes, también por tomarlo. Gracias a ustedes. Adiós. Muy bien, gracias allí entonces también al piso. Estamos en contacto. Hasta luego. Ya se habían ido todos los diputados porque fue largo y tedioso. El testimonio siempre son complejos, sobre todo este tipo de testimonio, porque a Tonón lo venían ya señalando desde distintas otras intervenciones y era uno de los testimonios más esperados. 3 veces lo convocaron y la cuarta fue la vencida. Y vino y bueno, buscó atajarse bastante. Entiendo a veces que luego de este intercambio con Morón me da la sensación de que
Tonón muchas veces se comportó como un imputado más que como un testigo, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta el rol que tuvo en su descargo, parece los consejos de su abogado asesor, ¿no? Que también habría que hacer el recuento cuántas veces hizo lugar el artículo 18. Acá Creo que hacemos más de 12. Sí, él Creo que decía más de 12 o 18, no Sí, sé. sí. Un montón. Después lo vamos a contar y lo vamos a ir poniendo para tener ese dato que también fue muy pintoresco porque es el primero que en definitiva se amparó en ese artículo para no autoincriminarse, en una situación donde, bueno, muchas veces pasaban explicaciones por parte de los diputados Sí. también del oficialismo diciendo esto no tiene nada que ver con las imputaciones que También. tiene. Él está imputado en una causa, además, disculpa No. Tony, que lo decía hoy la presidenta de la comisión, que tiene que ver con persecución a trabajadores, espionaje, persecución a trabajadores, una denuncia de ese estilo. Las otras causas que se investigan en la justicia federal por donde fue tramitada esta solicitud de presencia, está como testigo también, ¿no? Y además es testigo espontáneo, él mismo se presentó Exacto. en alguna de las causas que investigan las irregularidades en la Corte Suprema. No, también quería agregar que creo que es el único de los testigos que pasó por ahora que también es lo que decía recién, que es acusado de una causa penal. No, porque también estaba acusado Garabano. No está Garabano, Bueno, claro, también Garabano, está siendo es verdad. investigado también, es el otro En que el está. 2x1. Exacto. Entonces, pero bueno, más allá de eso, lo que quedó comprobado, y como bien decía Moró, es que ya tienen 2 o 3 puntos a favor en la Comisión de Juicio Político. Les cuesta meter el gol, pero finalmente al final, como en tiempo de descuento, logran un punto importante. El primero obviamente fue la admisibilidad de las causales y ese impulso y ese respaldo. La segunda fue la presencia de Germán Garabano, exministro de Justicia, ¿no? Que participó, vino de decisión propia también, sin ninguna complicación, bueno, reprogramando solo la fecha. Claro, sí, tuvo una reprogramación. Y ahora esta, ¿no? Que es como un triunfazo, porque al principio, yo cuando hablaron al principio que empezó la comisión, sufría porque iba a tener que pagar muchas medialunas, pero no, me las voy a tener que comer todas yo con Analía. 70-30. 70-30 puestas a que no venía Tonón. Y más bueno, te diré, bueno, 91, bueno, 90-10 estaba más acá. 9 sobre 1. 90-10, hicimos nuestra propia compulsa. Totalmente, y bueno. Y vino Tonón. Y vino Tonón, sí, finalmente. Vino Tonón y además de todo lo que contábamos con el diputado Moró, que estuvo ventilando en el día de hoy, y muchas cosas que en sus silencios también confirmó, en definitiva, dejó dicho el pasar. Hubo ahí un intento del diputado Tailade de retomarlo eso, pero no fue fructífero, sobre amenazas también y coerciones. Nuevamente aparece presiones, como dijo. Presiones, sí, Insistió le preguntaron con el por tema de amenazas y presiones. dijo que no. Se animó a presiones. decir eso, dijo, bueno, he recibido De alguien presiones en de otros particular. organismos, de alguien en particular, en donde hubo una serie de preguntas y repreguntas. Y bueno, finalmente quedó ese tema, no precisó más. Exacto, ¿no? Y ya tenemos un testigo, un contador, diciendo que había gente que había sido amenazada. Él eso dijo que no tenía conocimiento respecto a esa denuncia que había hecho el contador Marchi. Y ahora el doctor Tonón, que fue director médico durante mucho tiempo de la obra social, dijo que había sufrido algún tipo de presión. Presiones, ¿no? termina de delimitar ese término luego de que le preguntan si efectivamente su hijo había recibido amenazas Claro. de parte de los miembros Claro, del querían tribunal. reconfirmar lo que había Ahí dicho Marchi. contesta, en ese momento Tonón dice, no, nada que ver, lo desmiento, pero... Y ahí viene el Y ahí tema mete de la la Sí, presión. y ahí presión, aparece también. No menciona, nuevamente. deja el suspenso además, porque no se sabe concretamente qué, y hay que ver, a ver, qué surge por fuera de esto, porque queda claro que ya a partir de lo que planteó el propio Tonón, las Sí. posibilidades de poder avanzar un poco más quedan bastante acotadas. Sí, totalmente. Otro de los colores de la jornada de hoy estuvo marcado por la presencia del abogado, ¿no? Que en Sí, un momento claro. empezó a dar indicaciones como parecía un director técnico. Sí, de atrás. De Exacto. atrás, Marcelo D'Alessandro, vinculado a Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Sí, es verdad, Lanzado candidato. como precandidato a intendente en San Martín. Exacto, en San Martín he visto su gigantografía sobre la
sobre la General Paz. Y experimentado en estas El líneas. del lado de Capital igual. Le gustan estas cosas a Alessandro. Le gustan estas Le cosas. gusta el estas show. cosas, le gusta, y aparte le gustan estas discusiones. Sí, le encantan. Estos límites del derecho constitucional Claro. le gustan. Ahora vamos a escuchar un fragmento de la presentación como testigo de Aldo Tonón, director médico de la obra social del personal del Poder Judicial de la Nación, y después vamos a seguir analizando algunos otros pasajes de su intervención que han dejado mucho que explicar respecto al funcionamiento de esta obra social. Mi ingreso a la obra social se produce en el año 2007, no en el 2008, sino en agosto de 2007, donde luego de una entrevista a raíz de un conocimiento por una persona común, se me solicita un currículum vitae sobre toda la gestión, sobre todo mi trayectoria médica. Yo llevo 49 años de profesión, de los cuales 35 están destinados a la gestión. Y bueno, hice la presentación del currículum a la persona que me lo pidió, y luego de un tiempo, unos meses, fui citado a una entrevista con el doctor Maqueda. Lo que quiero aclarar acá es que yo no soy amigo personal del doctor Maqueda, sino que la relación que se mantuve con el doctor Maqueda es solamente a través de ese vínculo laboral que se constituyó. Tuve entrevista con otros jueces, en aquel momento con los distintos jueces de la Corte. La Corte estaba compuesta por 7 miembros en aquel momento, y se me pidió hacer un trabajo de auditoría externa sobre una causa penal que estaba en curso, que tramitaba en el juzgado del ex doctor Bonadío, que era la estafa que se había detectado con las prestaciones de odontología. Bueno, este es el inicio, el principio de su declaración, un poco dando cuenta de su trayectoria personal y también de las dificultades que se había encontrado al inicio de su gestión. Y bueno, un poco lo que también decía el diputado Moró, que hablamos, ni bien terminó la comisión, ¿no? La perspectiva que presenta Tonón es que todo funciona bárbaro, que no hay ningún problema y que ninguna de esas irregularidades que la propia auditoría presentó, de hecho le tiró mucha tierra encima a los auditores, dijeron que no sabían nada, que les faltaba formación, que no era técnico, que eran médicos, que eran forenses que se dedicaban a tareas asistenciales. Sí, igual hay que decir algo también que es importante, que ya es la segunda vez que plantean que esto no es una auditoría, sino que es un informe que tiene el nombre de auditoría, entre comillas. Hay 2 instancias, 4 informes que hizo Marchi después del 2021, que fue la última etapa, que fue una de las razones por las cuales también está acá y por las cuales dejó de estar en la Corte Suprema como secretario general administrativo. Pero ya otro de los peritos, sobre todo contadores, habían planteado que no era una auditoría y que también era tan poco común que no se firmaran balances, ¿no? Algo que es raro porque, bueno, hoy también lo dijo un poco Tonón, era como poner a disposición de, en este caso, otro poder, la información sobre la obra social, y no entiendo qué tendría de extraño la certificación del balance. Sí, la transparencia, ¿no? Claro, y además también se supone que ese respaldo de que ese contador que firmó el balance es parte de el sistema de legalización de los documentos no es irrelevante, pero él le bajó el precio. Dijo que estaban todos los legajos de todas las licitaciones a disposición, aportó. Hubo un momento en las preguntas que hizo también la diputada Graciela Ocaña, en donde, bueno, también se pudo dilucidar un poco esta discusión que tiene que ver con respecto al volumen también de la obra social. Ocaña le recordó que la mayoría de las obras sociales tienen menos de 10.000 afiliados, que esta tiene 100.000 afiliados, con algo que también mencionó el diputado Tailade, que es el nivel de salarios, con el mejor nivel de asalariados que hay en este contexto. Y ahí es donde también surgieron otros datos. Tonón se defendió
sosteniendo de que no es la única obra social que está fuera, que tiene un régimen especial. También sostuvo que están las obras sociales de las Fuerzas Armadas, lo que hemos contado aquí en este programa, las obras sociales de las universidades nacionales. Lo cierto es que en ese contexto, bueno, independientemente del régimen especial, sí queda claro de que no hay nadie ante la ausencia de un régimen especial que le reclame a una obra social por fuera del régimen del resto de las obras sociales sus balances. Sí. Si no surge en estos términos es muy difícil saberlo. Y además algo que también se quedó demostrado en la audiencia del día de hoy, que como recordamos fue una audiencia testimonial, hubo 2 otros participantes que formaron parte de esta ronda de testigos, una de las afiliadas a la obra social que también prestó su testimonio sobre una enfermedad y tratamiento de su pareja de cáncer, también terrible la situación que ella fue contando del desmanejo y del impacto que tenía en su salario y en su sostenibilidad. Hubo también un contador que participó y dio detalles respecto de no estuvo el contador, estuvo Clerici, ahí me acordé, estuvo el secretario actual, el letrado de la Corte Suprema de Justicia. Los contadores no pudieron, uno no fue encontrado y otro pidió reprogramar, así que estuvo también Sebastián Clerici más temprano, que fue otro testimonio importante porque ocupa muchas de las tareas que hace Marchi. Pero lo que me había venido a la memoria es que parte de lo que también se dijo hoy, casi me parece por primera vez que se nombra con este énfasis, y lo dijo el diputado Moró, fue que esta obra social además es una obra social que maneja fondos públicos, ¿no? Claro. Explicó el proceso, el mecanismo de, o no sé si fue Moró o fue el diputado Ramiro Gutiérrez, explicó y develó el mecanismo de sostenibilidad de esos fondos que están aprobados por el Congreso de la Nación en el presupuesto, porque no es fondos privados, de empresas privadas, que en definitiva los trabajadores aportan con el descuento a la afiliación de su obra social. Esto, además de todo, son fondos públicos y por eso la sorpresa de la naturalización que hacía Tonón de que los balances no tuvieran rubricadas las firmas y no estuvieran certificados por el Colegio de Contadores, ¿no? Sí. Y también da la pauta de, bueno, lo que comentábamos un poco recién. ¿Por qué le costaba tanto a Tonón venir? Era lo que se preguntaban muchos de los diputados, y la jornada arrancó conociéndose la decisión del hijo, ¿no? Dando que muchos diputados, lo que contabas vos recién, Amanda, como la tercera victoria importante en lo que va de este juicio político, y lo contaba también un poco Moró al comienzo de la nota, de que es el Poder Judicial en alguna medida también volviendo a reconocer la validez de este juicio político, algo que insistían mucho los diputados. Claro, que es muy importante también en estos contextos que estamos viviendo, porque, bueno, no solamente está esta situación de investigación que lleva adelante el Congreso sobre el Poder Judicial, específicamente la Corte Suprema, sino que las respuestas de la Corte Suprema hoy también van a pasar a ser escrutadas en algún sentido por este juicio político, dándole un twist a toda esta situación, ¿no? Como redoblando la apuesta hacia una relación súper tensionante entre dos poderes del Estado centrales, ¿no? Bueno, hay que ver qué va a pasar con este planteo también del oficialismo de ampliar dentro de las líneas de investigación de la comisión la decisión de la Corte de suspender las elecciones en Tucumán y en Salta, y en San Juan, en Salta. Perdón. Esas sí se hicieron. Exactamente. Fue el mismo día. Me parece que también ahí hay un tema que tiene que ver sobre el final del trabajo de la comisión de hoy, porque creo que también subyace el tema de los tiempos, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión que creo que quedó de manifiesto ya sobre el cierre, precisamente sobre, bueno, por una parte definir lo del cuarto intermedio, segundo, creo que sobrevuela este tema, es decir, bueno, lo repasaba sobre el final la titular de la comisión, Carolina Gallar, dijo, bueno, por lo menos para coparticipación 4 audiencias, para Consejo de la Magistratura 4 más. Para el caso del 2x1, seguramente puede haber una o hay que ver cuánto más. Se advirtió que el CELS mandó una información y quedaron algunos testigos todavía pendientes de poder participar porque se pasó otro tema. Y si sucede lo mismo con obra social, si queda el remanente todavía un poco más. Parece que queda uno más, me parece. Y por lo menos el martes 30-31 y después algunos días de junio. Bueno, por ahí. A mí me parece que ahí falta esto también, saber en ese esquema, si entra y cuáles serían las causales específicamente para empezar a investigar, ¿no? Sí.
No, y también el listado de lo que comentaba Silvia sobre el final, en el último momento, de avanzar con sumar nuevos testigos. Exactamente. Eso sí se aprobó, que tiene que ver con varios afiliados y afiliadas de la obra social, y también los 2 directores que fueron nombrados a posteriori de la desvinculación de Tonón. También interesante, ¿no? Tonón se desvincula hace un par de meses atrás, pero estuvo todo un año de licencia, tomándose vacaciones. Sí. Y muy paradigmático lo que le plantearon respecto a su apego al trabajo. Parece que en la Corte Suprema hay mucho apego al trabajo, así como Morgenstein se llevó durante el verano para estudiar qué sentencia podía implementarse lo del 2x1. Parece que Tonón, después de operarse, 5 días después, y con la cicatriz un poco todavía supurando, se fue a una intervención importante, había dicho que había sido, ¿no? Sí. Pero bueno, mucho apego al trabajo. Me parece que no se demuestra tanto como con la celeridad en que las causas de la gente común, no las causas políticas, las que llevan como última instancia de revisión en la Corte Suprema, no pasen 11 años hasta que se definan, ¿no? Yo creo que parte de las declaraciones de Tonón, así como su repetición respecto al artículo 18, ya giran en torno al comportamiento de alguien que se está cuidando mucho de lo que declara. Creo que... digamos, ya estamos en otra situación. Estamos empezando a ver eso. Creo que eso también tiene que ver con algunos de los hitos que vos bien mencionabas, Amanda, que creo que en algunos casos nos vamos a encontrar con testimonios, ¿sí? Con declaraciones que tienen un carácter defensivo, de autopreservación, teniendo en cuenta de que no solamente las preguntas, venía preparado para una tormenta de preguntas, Tonón. Sí, de hecho hay un pasaje en un momento importante, también alrededor de las 5 de la tarde, cuando Tonón, Tailade vuelve a preguntarle algo a Tonón y dice, no recuerdo cuál fue su respuesta, y él dice, sí, yo la recuerdo, artículo 18, claro. ¿No? Que ahí intentaba poner la cuchara, por eso, Tailade un poco más. Insisto, la presencia de un testigo reticente, que finalmente termina de protagonizar un giro al final de lo que implica que finalmente fuera citado por el juez. Bueno, viene, se presenta, se defiende. Exactamente. Y eso quedó claramente visible. Hubo también unas instancias de contrapunto, que por eso al final de la reunión el diputado Tailade hizo referencia a la necesidad de revisar todo el testimonio de manera más puntillosa, porque bueno, en la vorágine y en el proceso de ir preparando las preguntas, ir escuchando, anotando por dónde va, estar atento también a lo que no se quiere responder para poder encontrar otro camino para acceder a esa información, tiene que ver con las contradicciones con testimonios anteriores, ¿no? Exacto. Tonón también, esta reticencia de llegar, esta demora en llegar, le permitió a los diputados y diputadas recabar mucha más información, ¿no? Por ejemplo, cómo es el circuito de la circulación, quiénes están autorizados para firmar. Eso también estuvo muy presente hoy respecto al acceso a los recursos económicos, porque recordemos que Marchi planteó que por la desidia en algún sentido, por la mala administración de la obra social, se habían perdido recursos en la capacidad de constituir plazos fijos. Pero acá aparece otra arista, que es quiénes tenían acceso a la caja, digamos, a habilitar las transferencias de dinero. Y de hecho, uno de los que fue señalado como autorizado por otra de las testigos, la testigo Godoy, si no recuerdo mal su apellido, ahora lo voy a chequear en las citaciones anteriores, justamente planteaba que había más integrantes de la tesorería que tenían acceso a esa información. Ahí es donde apareció toda esta discusión que les contábamos antes de la operación de Tonón, pero daba cuenta, bueno, que hay cierto manejo por otros lados también de acceso a los recursos, que, bueno, por lo menos quedó ahí planteado contradicciones en los testimonios. No sé si habrá careos, pero por lo menos aparecen contradicciones en los testimonios, no solo con Marchi, quiero decir. Y además queda claro que el oficialismo también tiene una hipótesis, y tiene varias hipótesis que las pone a prueba, y a partir de eso también va afilando la capacidad de las preguntas, creo. Por eso digo, ya empieza a corporizarse con mucha claridad la tensión política de este juicio político, y eso implica también que los testigos tengan que articular una estrategia de autodefensa con lo que no había quedado advertido, porque hasta ahora no había venido ningún abogado, pero en los otros casos,
¿cuántos de los otros deben haber sido asesorados por un abogado sin que esté el abogado ahí presente para poder curarse en salud ante una situación de este tipo? No, varios son abogados. Además, por eso, pero me parece que eso encierra también la complejidad de la situación y además otro tema. El calibre de cuánto impacta dentro de la Corte, ¿sí?, en lo que tiene que ver con la segunda línea y la tercera línea jerárquica del máximo tribunal por fuera de los 4 ministros de la Suprema Corte. No, empieza a verse también dos cosas, como la decisión del juicio político no es solamente una aventura de un oficialismo perdido, sino que vaya varios meses encaminándose, y también que, bueno, en la justicia ya hace un tiempo, bastante, viene haciendo ruido esta decisión, también hacia adentro, ¿no?, del Poder Judicial, cómo se van moviendo las conducciones en cuanto a, bueno, intentar que esto no se conozca, que este no vaya, que este sí vaya, que esto de tal forma y que esto de tal otra. Digo, esto se va dando un poco por el tiempo que va pasando desde que empezó a mediados de febrero y también por, bueno, todo lo que se está trabajando y todos los testimonios que se están dando. Sí, ahora cuando irrumpan en la escena pública después de terminar con este proceso de obra social, que por un lado están los funcionarios que no han sido designados de ninguna otra manera que por decisión del máximo tribunal o por la carrera propia dentro del funcionamiento del Poder Judicial. Cuando vengan los testimonios de los testigos del debate en torno a coparticipación, ya son funcionarios públicos, son gobernadores, son funcionarios de la provincia, de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia, en plena campaña, ¿no? Totalmente. ¿Qué momento para ponerse a discutir este temita? Bueno, creo que muchos de ellos y ellas han mirado con detalle lo que ha sido la presentación de Tonón de hoy. Me parece. Vos decís que ahí hay una clave. Y hay una clave no solamente en términos de la información que aportó, la que no aportó o la que quiso deslizar, sino también porque habla de este nuevo tono del funcionamiento de la Comisión de Juicio Político con testigos que llegan preparados para defenderse, para ampararse en no aportar información. Este es un dato nuevo que nos lo decía el diputado Moró en la entrevista que nos concedió cuando concluyó el trabajo de la comisión. Creo yo que especialmente en lo que queda de los testigos convocados para continuar con este capítulo de la obra social del Poder Judicial de la Nación, creo que también ahí se juega otro elemento. Exactamente. Me parece también que hay que ver si en definitiva también todo lo que dejó el testimonio de Clerici, que también estuvo bastante distinta a la posición, obviamente, era su segunda citación en definitiva porque había que reprogramar su presencia, pero fue complejo también porque no dio tantos detalles del funcionamiento, como que también mantuvo un status quo, como si no hubiera tanto desorden como presentaron los testigos que vinieron a dar cuenta del proceso de investigación, incluso el propio director de sistemas del Poder Judicial de la Corte Suprema, que solo hizo un informe a partir del análisis que hizo de la auditoría y que con el dato de que el software era muy antiguo, hoy le preguntaron a Tonón y no tenía ni idea de qué se estaba hablando en ese momento, ¿no? Él no escuchó esa parte que dijo que era pre-Windows el sistema el software que tenía el sistema de la obra social. Y lo que vos también decías, ¿no? Como desconociendo esto que también se planteó muy fuertemente en la hipótesis y que lo sostuvieron algunos otros testigos del aumento de la litigiosidad de la obra social por demandas de no acceso a tratamientos, ¿no? Como si él, como veíamos hace un ratito su testimonio, hubiera llegado y el único problema era que no te daban las prótesis dentales, ¿no? Y cuando todos estos testigos contaron situaciones terribles y una de las propias secretarias de Maqueda dijo que ella se ocupaba personalmente de atender esas cosas. Y la respuesta hacia eso de Tonón fue, bueno, pasaron muchas cosas, no me acuerdo de casos particulares, pero en su momento sí pasaba mucho de eso. Sí. Bastante vaguedad conceptual. Sí, bastante reticente. Pensaba, ¿no? La Cámara de Diputados y el Senado con la pandemia en 3 meses, porque se declaró en marzo y en mayo, 2 meses, ya tenían instaladas las pantallas, el sistema telemático, un propio sistema de validación de la votación y de los datos biométricos, y Tonón no dio cuenta, decía que eran
que había una dotación de 60 personas para atender durante la pandemia. De 8 a 16. De 8 a 16, ¿no? Como si fuera un banco. Pero es que a mí me parece que ahí tiene que ver lo otro, que es la red de prestadores también y cuánto de la obra social se fue tercerizando a partir de alguna firma. Yo creo que quizá alguna de las claves también tenga que ver, y quizá eso estire mucho el trabajo de la comisión, pero con las licitaciones, algo Exacto. que también sobrevoló. Sí, que tampoco quedó tan claramente presente. Bueno, el cronograma entonces, ¿cómo va a seguir esta comisión de juicio político? Es que el último martes del mes de mayo, creo Claro, el que viene no, el próximo. Cae 31, ¿no? Cae 31. Martes 31 va a seguir la comisión de O 30. juicio 30. 30 me parece. Fíjense ahí en el almanaque, 30-31 va a seguir la comisión de juicio político para dar un Martes 30, espacio más a testimonios vinculados con la obra social. Han sido convocados 2 de los directores que asumieron junto con Tonón en el último tramo, digamos, de la gestión, cuando él hizo el traspaso de su gestión a la nueva dirección, con las modificaciones que se buscaron incorporar y que, bueno, a través de su informe también el ex secretario general administrativo de la Corte develó que nada había cambiado, incluso con esas modificaciones y esas incorporaciones, y van a continuar entonces con la discusión respecto a la obra social. Y después, ya entrado el mes de junio, cambiará un poco el eje en un mes de definiciones importantes, porque es en junio donde se definen las alianzas y las candidaturas. Es en junio también donde hay varias elecciones importantes, distritos fundamentales que van a tener elecciones también. Y en ese mes, en ese contexto, se va a empezar a dar una discusión respecto a la coparticipación, que quien te dice tenga aquí presente también incluso a posibles candidatos del oficialismo, ¿no? Defendiendo el proceso de debate respecto a la forma en que se definió la coparticipación y la hipótesis que se empieza a develar respecto a eso, si también allí hubo una negociación del fallo en el contexto de las relaciones que tienen sectores de Juntos por el Cambio, principalmente del PRO, con funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, incluso con trabajadores de la Corte Suprema dentro de las vocalías de los principales miembros, ¿no? Presidente y vicepresidente de la Corte. Bueno, nos vamos rápidamente a una pausa, si les parece bien, y ahora vamos a seguir analizando qué ha dejado esta comisión de juicio político, que ha sido la más importante, recordando que también hubo 2 esta semana donde se estuvo dictaminando proyectos y que concluyen una semana con varias definiciones políticas que se dieron dentro del oficialismo a partir de la carta pública de la vicepresidenta de la Nación, que ahora en un rato va a estar en la televisión, donde seguro va a ampliar parte de todos estos debates. Pero ya estamos volviendo en un ratito, nos vamos a la pausa y seguimos aquí más con la tercera edición de DTV. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos.
DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días, exactamente las 10 de la mañana. Lo que ocurre es que desde la Corte Suprema para abajo, si vos tenés un fallo de cualquier juez, de cualquier cámara, de cualquier cosa, ellos lo que les interesa lo piden y como un rayo lo parten. Entonces no importa si vos tenés fallos a favor en instancias inferiores. Ellos te la van a dar por la cabeza. Obviamente que se necesita acordar y consensuar, como siempre ha ocurrido, no es tampoco ahora ya el temario que se va a tratar. Depende de lo que se va a tratar para que haya más rápido consenso, para que se fije el día de la sesión, porque evidentemente no es la intención de nadie, creo que del oficialismo tampoco, ir a un choque en el recinto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en entrevistas. Sí, yo cuando fui a Paraná a estudiar en la facultad, empecé a militar más fuertemente. Fui primero secretario del centro estudiante, después presidente del centro estudiantes. O sea que yo tenía 19, 20 años y me paraba en una asamblea de 800, 1000 alumnos arriba en un escritorio y ahí tenía que hablar. Y después fui consejero directivo, estudiante, y consejero superior de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Era deportista. Pero soñabas algo más. Sí, claro. Lo que pasa es que de chiquito jugaba bien al básquet. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? Vivía en Tala, que era un lugar donde se jugaba mucho al básquet. Claro. Cuando fui a Masia no jugaba nadie. Entonces tuve que dedicarme a jugar al fútbol. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Buenos días, ¿cómo les va? Vamos a meternos en nuestra sección, la que tiene DTV Noticias particularmente, que es Mis Proyectos, porque estuvo hablando la diputada Graciela Camaño. El proyecto que me gustaría que tenga la media sanción que le falta es la zona de reserva marítima bentónica Agujero Azul. Y cerca de las 3 de la tarde, cuando Héctor Daniel Marchi estaba sentándose en la comisión para comenzar su testimonio, apareció la información desde distintos portales periodísticos de que la Corte Suprema de Justicia daba por suspendidas las elecciones en San Juan y Tucumán. DTV Noticias, de lunes a viernes.
Aquí seguimos en la tercera edición de DTV para contarles todo lo que dejó hoy la Comisión de Juicio Político, y contábamos antes de la pausa que también hubo otros proyectos que tuvieron dictamen y que algunos ya están encaminándose para entrar en la pila de proyectos listos para ser aprobados en el recinto. Pero también hubo una noticia muy importante que circuló esta mañana, a última hora del día de ayer, porque la AGN presentó su informe sobre la evaluación de la deuda externa argentina, un informe lapidario que justamente el grupo de auditores que representan algunos sectores de la oposición y otros del oficialismo, pero los técnicos, que son quienes llevan adelante la investigación, han develado muchas irregularidades respecto a la toma de la deuda del año 2018 con el Fondo Monetario Internacional, respecto sobre todo a que está bastante floja de papeles, no tiene mucha documentación respaldatoria, ni siquiera, dicen algunos de los auditores que representan al oficialismo, han encontrado el original del acuerdo, ¿no? Hay una adenda, hay una serie de copias que son documentos que el propio Ejecutivo tuvo que mandar, que se supone que están en los archivos del Estado, pero eso no aparece y empieza a sumarse una información fundamental, sobre todo un material contundente para la querella criminal que está iniciada contra funcionarios, específicamente los ministros de Finanzas y de Hacienda de aquel entonces y el presidente Mauricio Macri, por haber sido quienes firmaron ese acuerdo, y acuerdo que no pasó luego por el Congreso y no fue ratificado tal como establece la Constitución Nacional. Pero vuelve la deuda como algo eterno que nunca se termina. Así es, sí, y abre y reabre la puerta el informe que presentó la auditoría, algo que se debatió mucho acá, que se debatió, que fue eje de discusión, vamos a decir, porque queda pendiente, ¿no? El capítulo de investigar en el Parlamento, en el Congreso, cómo se tomó esa deuda. En su momento el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló en una de las aperturas de sesiones, anunciando que iba a avanzar con una querella criminal también. En ese sentido, bueno... al principio de su gestión, cuando empezó la primera apertura de sesiones ordinarias. Así es. 1 de marzo del 2020. Y bueno, y ahí vemos cómo se aporta, ¿no?, un nuevo material probatorio, un informe de la auditoría respecto de cómo fue esa toma de deuda hace ya de 2018 acá 5 años. 5 años. Y los efectos que estamos pagando, ¿no? Porque hay una renegociación para adquirir los fondos para pagar esa deuda y seguir en otro momento afrontando. A partir del 2024, si no me equivoco, empieza a correr el plazo de los vencimientos que ya no están dentro del stand-by que se había renegociado. Pero es importante porque la AGN es un organismo fundamental, ¿no?, que depende del Congreso de la Nación. Y que a veces se demora muchísimo en entregar los informes. 5 años para terminar esta investigación. Sí, bueno, 5 años, su tiempo. Un lustro. Se tomó su tiempo. Un tema para tener presente muchas veces, no solamente con los informes de la auditoría que se conocen, sino también con los informes de la auditoría que a veces no se conocen también. La poca información a veces que hay respecto a su plan de trabajo. Bueno, una serie de cuestiones que tiene que ver con el peso de las mayorías y las minorías también dentro de ese colegio de auditores. Sí, también hay que decir que trabajan de manera conjunta con la Comisión Revisora de Cuentas, que es la comisión que analiza los presupuestos una vez ya ejecutados y que encarga informes particulares a la AGN cada año sobre determinados aspectos del Estado Nacional, ¿no? Y este es uno de los que llevó adelante la investigación de la AGN. Está circulando información respecto a los detalles de esta investigación que, bueno, plantea que no está la documentación respaldatoria, que no es claro cuál es finalmente el documento que se ha firmado y cuáles son los alcances del proceso de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Pero lo más complicado es que también hay sospechas sobre desembolsos que se hicieron en el proceso de los 2 años del gobierno de Mauricio Macri, o el año y medio que abarcó el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que no está claro la trazabilidad tampoco de esos recursos, en qué fue que se ejecutaron, ¿no? Hay una buena cantidad de dinero de esos desembolsos que llegaron a los 45.000 millones de dólares, porque el último tramo
que debía ejecutarse a partir del 2020 fue suspendido por el propio presidente Alberto Fernández. Ahí, cuando asumió en el 2019, la primera medida que toma Exacto. es rechazar, digamos, el desembolso que faltaba, y ahora aparece esta investigación que, recordemos, no tiene ningún efecto inmediato, ¿no? Es más que nada un mecanismo de investigación que lleva adelante la AGN, la Auditoría General de la Nación, que pone en contraste de los auditores, que son funcionarios designados por la oposición y por claro, de la oposición y el oficialismo. De hecho, Pichetto, ¿no? Sí, es claro, uno de los auditores por Juntos por el Cambio. Obviamente, quienes son auditores por Juntos por el Cambio no rubricaron este informe, fueron críticos, lo siguen siendo. Lo que sí hay que destacar es que, más allá de las posiciones políticas que cada uno de los espacios asuma, hay un trabajo de relevamiento que se hace contrastando la información que el Ejecutivo debe procurarle a este organismo, que depende del Legislativo de la Nación, que depende de otro poder. Entonces ahí hay un mecanismo donde cierta información objetiva aparece. Sí, claro. Sí, de contrapoderes y de regulación son propuestos por las minorías y las mayorías parlamentarias, los distintos auditores. Y también salió Pichetto con un tuit que tengo acá para comentarlo. Pichetto, que fue diputado, senador nacional, jefe de bloque, un hombre muy importante en distintos momentos. Candidato a vicepresidente. Candidato a vicepresidente, sí, por supuesto. Era jefe del bloque opositor y después terminó siendo candidato a vicepresidente de lo que era el oficialismo en el 2019. Mientras lo buscas, decir, ¿no?, que esa es la dimensión política de la AGN. Porque el trabajo ese no lo hicieron ellos, digamos, no lo hizo ni Pichetto ni De la Rosa, que son dos referentes de distintas referencias políticas, justamente. Sí, hay todo un tema que, precisamente para definirlo, el plan de trabajo del año, y a partir de eso es donde, bueno, empieza a estar el peso de quienes detentan la mayoría para organizar eso. No solamente en el caso de la Auditoría General de la Nación, es un mecanismo similar que se utiliza en el resto de las auditorías que existen en el resto del país, como sucede en el caso de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Por ejemplo, ¿no? Justamente es una forma de contralor de las funciones de los ejecutivos y, sobre todo, de la erogación presupuestaria. Son los que controlan las cuentas, en qué se gasta la plata cuando se denuncia la subejecución presupuestaria, por ejemplo, o, bueno, este proceso de endeudamiento con una clara opacidad sobre algunos de los recursos que se fueron incorporando a las arcas del Estado por este acuerdo. Bueno, tienen que rendir cuentas de cómo funciona y buscan la información en el propio Estado para saber qué pasó. Es un mecanismo de rendición de cuentas que tiene incluso hasta un mecanismo de investigación administrativa casi forense, porque en muchos casos, además, revisan, cuando eligen uno de los temas, revisan casi todas sus instancias de producción del tema que están investigando, y eso implica la obtención de la documentación, poder revisar los procedimientos, tener la declaración y el testimonio y el descargo de quienes intervinieron en toda la tramitación de ese punto de investigación, y en este caso, durante todos estos años han empezado a quedar en evidencia algunas inconsistencias y algunas faltas de documentación respecto a este crédito tomado durante el promedio del mandato de Mauricio Macri. Y eso por un lado, y por otra parte en un momento en donde también eso impactó duramente dentro de la coalición de Cambiemos, porque con los años después se fue conociendo que finalmente, cuando el entonces presidente Mauricio Macri tomó la decisión de pedir el auxilio del fondo, luego de haber recibido en aquel momento a Christine Lagarde unos meses antes, que cuando visitó la Argentina dijo de que no estaba aquí para negociar nada parecido a un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Bueno, la decisión la tomó sin la consulta con el resto de los socios de la coalición en aquel momento de gobierno. El radicalismo casi se enteró por los diarios cuando la decisión ya estaba tomada. Como casi todo el mundo, pero sí ahora blindan la responsabilidad del macrismo en particular respecto a la toma de la deuda, porque no han acompañado el informe, ¿no? En otros momentos, en algunas instancias, ante una mirada crítica. Empieza el comportamiento defensivo. Hay una causa judicial abierta, ahí hay mucha documentación, hay demostración de falta de documentación. Eso abre otro capítulo respecto a lo que puede llegar a pasar en tribunales. Bueno, decime qué decía Pichetto en el tuit, que me quedé ansiosa. Pichetto remarcó
marcó que con Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez, se mantuvieron el rechazo, que es el acuerdo a lo que se firmó en 2018. Sí. No es el acuerdo que firmó el gobierno de No, Alberto Fernández. la primera toma de la deuda que se hace, que es para el gobierno de Mauricio Macri, que ya veníamos sin una relación con el Fondo Monetario Internacional desde el 2005. Así es, así es. Pichetto escribió: las críticas expresadas por el oficialismo desconocen los procesos específicos para la toma de préstamos con el Fondo Monetario Internacional y resultan irrelevantes. La discusión sobre la validez del acuerdo fue zanjada definitivamente por el Congreso en 2022 cuando aprobó la refinanciación y amplió la deuda en $4.000 millones. Llama la atención la oportunidad elegida para lanzar las críticas hacia el FMI cuando el gobierno negocia imperiosamente un adelanto de $10.000 millones para una economía en estado crítico. Bueno, se desligó la responsabilidad y le echó la culpa al oficialismo por haber renegociado la deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri y que tenía vencimientos muy altos y muy cercanos en el tiempo, sin capacidad alguna de recuperar las reservas argentinas y también obviamente atravesados por el proceso de aislamiento y de enfriamiento de la economía que se dio en el año 2020. Después vamos a volver sobre este tema porque queda mucho por hablar, pero tenemos a nuestro próximo invitado y así lo presentamos. Le agradecemos al diputado Eduardo Tonioli este rato. Sabemos que está con mucha actividad. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿estás de actividad porque vas a ser precandidato a gobernador en la provincia de Santa Fe? Sí, ya soy precandidato porque están oficializadas las listas para las PASO. Así que, bueno, con mucho entusiasmo, asumiendo esta responsabilidad para, bueno, de alguna manera intentar gobernar los destinos de la provincia de Santa Fe, mi provincia. Y en tu plataforma o en tu propuesta, ¿sobre qué ejes estás apuntando? Ya que, bueno, Santa Fe está atravesando situaciones complejas respecto a la seguridad, respecto al proceso judicial, a lo ambiental. Sin duda, obviamente, como toda la Argentina, tiene su impacto también en lo económico, pero ¿cuáles son los principales ejes que vas a llevar a discutir? Bueno, Santa Fe es una provincia rica, es una provincia que exporta, que genera divisas, pero es una provincia también profundamente fracturada, ¿no? Tiene los mejores indicadores a nivel nacional en materia de desarrollo económico, pero está muy lejos de obtener esos mismos indicadores auspiciosos en materia de desarrollo humano y de justicia social, para utilizar una categoría más afina a mi ideario. Y la verdad que esto tiene que ver con, en algunos casos, deudas históricas, ¿no? Con el interior profundo de la provincia, sobre todo con el norte o el centro norte. Santa Fe está fracturado, por un lado, con una pampa gringa muy pujante, que se asemeja a lo que se suele llamar la región centro, y un centro norte con muchísimas deudas por parte del Estado, con muchas dificultades para desarrollarse, para industrializarse, para generar arraigo, que es en última instancia lo que permitiría también traer una solución, por lo menos un principio de solución a muchos de los males que se encuentran en los grandes centros urbanos. Hablo de Rosario, hablo de Santa Fe, pero también de todos los conurbanos, de los dos conurbanos de esas grandes ciudades, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros el arraigo es la gran herramienta de reconstrucción federal de la provincia, o debe serlo, y a partir de eso promovemos una serie de iniciativas que en realidad ya venimos impulsando en el Congreso Nacional y que tienen que ver con esto, ¿no? Desde la recuperación del transporte ferroviario de pasajeros, que permita que los jóvenes, las jóvenes que quieren generar un proyecto de vida, estudiar, trabajar, no tengan que irse a los grandes centros urbanos y que tengan la misma oportunidad que tienen los jóvenes y las jóvenes del conurbano bonaerense, que pueden, viviendo a 55 kilómetros,
que es la misma distancia entre Rosario y Casilda, por ejemplo, ir y volver en el día para estudiar en la UBA, por dar un Diputado. ejemplo, ¿no? Muy de Buenos Aires a La Plata. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Diputado, bueno, este lanzamiento se da en un contexto particular. Bueno, está la cuenta regresiva ya en las elecciones santafesinas. Por una parte, el gobernador Omar Perotti está promoviendo al senador Marcelo Lewandowski como candidato a gobernador, es decir, que usted se va a medir en este contexto con un candidato como Lewandowski, pero quería que nos cuente un poco cómo ha sido la construcción de este espacio del cual usted es candidato, teniendo en cuenta que implica un nuevo espacio, un nuevo frente con Ciudad Futura. Cuéntenos un poco también, usted es un dirigente del movimiento Evita de la provincia de Santa Fe, un destacado dirigente, pero lo nuevo en este contexto es esto, digamos, esta nueva coincidencia con Ciudad Futura. Cuéntenos un poco cómo ha sido ese proceso. Bueno, para nosotros este proceso es muy auspicioso porque hemos logrado, por lo menos en esta primera etapa, cumplir uno de los objetivos que nos propusimos ya hace un año. Nosotros veníamos planteando concretamente, hay un escenario en Santa Fe donde una parte de la política ha decidido encolumnarse detrás de Juntos por el Cambio, lo que alguna vez fue el Frente Progresista, ustedes recordarán, integrado por el socialismo, conducido por el socialismo básicamente, junto a otros partidos políticos, hoy se ha fundido en un solo frente con Juntos por el Cambio. Es un frente antiperonista, no lo digo yo, no lo dice Eduardo Toñoli, no lo dice el peronismo, lo dicen los mismos protagonistas de ese frente cuando se le pone un micrófono y dicen nos juntamos para ganarle al peronismo. Esto no es nuevo, ya existió en la Argentina una Unión Democrática, por ejemplo, ¿no? Pero lo que abre es un desafío muy grande para el peronismo, y nosotros lo dijimos hace un año cuando esto empezaba a verse. Lo peor que podemos hacer es encerrarnos en nosotros mismos, en el peronismo, en los aliados más tradicionales, y lo que tenemos que hacer es ofrecerle a los santafesinos y las santafesinas una plataforma, una alternativa política que les resulte atractiva a todos aquellos que piensen que Santa Fe, además de ser una provincia rica, tiene que ser una provincia mucho más justa, ¿no? Estoy planteando un trazo muy grueso, pero de eso se trata también la generación de mayorías, ¿no? Intentar ponernos de acuerdo en algunos aspectos centrales que queremos promover para la provincia y a partir de eso juntar voluntades. Y bueno, en ese camino lo que decidimos hacer también fue juntarnos con quienes venimos trabajando, algunos desde el peronismo, otros desde otras fuerzas políticas, en distintos territorios en sentido amplio, ¿no? Con Ciudad Futura, pero también con Unidad Popular, con el Frente Patria Grande de Grabois, con distintas expresiones que no están encuadrados formalmente dentro del peronismo. Nos veníamos encontrando en la construcción del RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Nos encontramos en los barrios generando dispositivos de abordaje de consumo problemáticos. Nos encontramos urbanizando, bueno, a eso se refiere el RENAVAP. Nos encontramos generando experiencias educativas de gestión social, y si nos encontramos en todas esas experiencias, ¿por qué no hacer también una experiencia electoral, ¿no? Y en ese sentido, y también un poco por la situación particular que vive el peronismo en la provincia de Santa Fe, donde muchos nos hemos sentido de alguna manera defraudados por la gestión Perotti, un poco por la gestión, aunque toda gestión tiene luces y sombras, y son claras las luces, como puede ser la obra pública, y las sombras tienen que ver con las políticas educativas o las políticas de seguridad pública, pero mucho más por la política general y su falta de convocatoria a los sectores populares, a las organizaciones del movimiento obrero, las organizaciones de la comunidad, etcétera, a la base del peronismo, ¿no? Esa falta de diálogo con la base del peronismo se traduce en que hay una serie de cuestionamientos dentro del mismo peronismo a la figura del gobernador. Esto no es dramático, las PASO están para resolver estos temas. Claro, hay un uso extendido de la PASO en la provincia de Santa Fe por parte de toda la fuerza política, y lo que hemos hecho es juntarnos con otros sectores y plantear qué peronismo queremos, qué frente de todos, por darle un nombre más referenciado con lo nacional, queremos, o qué
gran frente nuevo que hemos armado queremos para darle la disputa al neoliberalismo. Es lo mismo encararlo con dirigentes como los que rodean a Omar Perotti, que para tomar una decisión van corriendo a la Bolsa de Comercio a preguntar primero, o preferimos, o la población prefiere a dirigentes que consulten, bueno, con los actores de la comunidad, las pymes, los trabajadores, las organizaciones de la comunidad en general, ¿no? Tonioli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Acá Antonio Ricoveni. ¿Cómo va? Bien, yo le quería preguntar también, bueno, respecto a uno de los temas que se está debatiendo acá en la Cámara de Diputados, que hubo una reunión importante hace ya un par de semanas y todavía estamos esperando a ver qué va a suceder, que tiene que ver con estas sociedades simplificadas, con las SAS, donde mucho se habla de, bueno, cómo fue el funcionamiento para el uso del narcotráfico en Santa Fe. Primero, bueno, preguntarte si tenés alguna información como miembro de la Comisión de Legislación General, si próximamente va a ser tratado. Y después, bueno, ¿qué análisis haces del planteo de Juntos por el Cambio respecto a no modificar algunos puntos estratégicos de la ley que se sancionó durante la gestión de Cambiemos y que hoy distintas organizaciones plantean la necesidad de cambiarlas? Mira, la experiencia de Santa Fe demuestra claramente que cualquier tipo de relajamiento, ¿no es cierto?, en el control del Estado, de algunas actividades o algunas formas asociativas, terminan en situaciones catastróficas, ¿no? Digo, los monos, y esto es público, han utilizado ampliamente estas figuras, por ejemplo, para lavar dinero. Se habla mucho de los monos, hay como una especie de obsesión por parte de los medios nacionales de los monos y se la presenta como una banda marginal que azota la ciudad de Rosario. Y lo dijo alguien hace 10 años, 12 años, y se armó un escándalo grande en la provincia de Santa Fe. En ese momento era titular de la PCA, después fue ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, sí. Marcelo Saín, sí. En notas a los medios, planteando que el cártel de venta de estupefacientes más importante de la provincia de Santa Fe era la policía de la provincia de Santa Fe, y que los monos eran la policía de la provincia de Santa Fe. Y a las pruebas me remito, cuando se inicia el proceso judicial que pone en el banquillo de los acusados a los monos, la mitad más uno de los imputados eran integrantes de la fuerza. Entonces, esto que a muchos sorprende, la capacidad para lavar dinero a través de esta herramienta simplificada, etcétera, etcétera, de esta estructura, tiene que ver con que estas estructuras no son ninguna bandas de marginales, sino que son estructuras delictivas complejas, donde quizás los que matan y mueren provienen de barrios populares, de los sectores populares, pero donde los que se hacen el agosto, ¿no es cierto?, con estos negocios viven en las torres de la costanera de Rosario, en los country, viven en otras provincias o viven afuera. Claro. Inclusive todo lo que el Estado puede hacer para achicar el margen, ¿no es cierto?, a este tipo de asociaciones para lavar dinero proveniendo de dineros ilícitos, no solo del narcotráfico, de los granos en negro, etcétera, ¿no? En Rosario casi hay una tormenta perfecta con lo que pasa. Exacto. Con todas estas ilegalidades. Todo lo que les facilite la actividad a estas bandas delictivas se traduce en más muertes, ¿no? Porque las muertes no nacen de un repollo o de que los pibes en los barrios se ponen locos porque se drogan y salen a los tiros. Nacen de estructuras delictivas complejas, muy afiatadas, con enorme capacidad para lavar dinero, que son las que ordenan la violencia o que disputan ese mercado ilegal en la ciudad de Rosario. Así que nosotros vamos a seguir acompañando la iniciativa en ese sentido de nuestro presidente de bloque, Germán Martínez. No es casualidad que le impulse a alguien que es de nuestra ciudad, de la ciudad de Rosario, y vecino mío, somos los dos de la zona sur, que es una de las zonas más violentas de la ciudad de Rosario, ¿no? Y la verdad es que lo que sale en los diarios son los que matan y mueren, pero los que de alguna manera son los dueños de estos negocios son a los que se le han brindado facilidades con este tipo de herramientas. ¿Y cómo confrontar con un discurso que está súper centrado en la seguridad, como el que tiene Juntos por el Cambio, en la provincia de Santa Fe en particular, con personajes ultramediáticos,
cuando, bueno, desde tu espacio están planteando sobre todo la organización popular como forma también de poner como contrapeso a esta estructura narco que, bueno, toma también los territorios de una manera profunda y que también están sin duda en vinculación con las estructuras poderosas. Ahí hay mucho que discutir porque vuelve a estar en la centralidad de la escena pública con un discurso muy estigmatizante, sobre todo hacia las clases y los sectores populares. Sí, es un discurso estigmatizante, pero es un discurso también que busca no meterse con algunos, no pisar algunos callos, ¿no? Porque nosotros también hablamos de seguridad y hace mucho tiempo. Yo en el periodo 2011-2015 fui diputado de mi provincia, diputado provincial de Santa Fe, y fui autor de la ley de policía judicial, que creó el organismo de investigaciones, que depende del Ministerio Público de la Acusación y que generó un vuelco o un aporte importante al sistema penal en la persecución de los delitos complejos y que permitió que se llegaran ya no solamente al primer eslabón de estas cadenas, sino a las cuevas financieras, a los estudios de abogados, de contadores, etc. Es decir, quien le habla no es abolicionista, ni mucho menos. Lo que cree quien le habla es que el sistema penal es una red invertida, donde pasan los peces gordos y quedan los peces chicos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es generar un mejor sistema penal, pero sobre todo lo que hay que hacer es reformar la policía de la provincia de Santa Fe. Hay un discurso común a mucha de la dirigencia política, que es el discurso que sostuvo el Frente Progresista en sus 12 años de gobierno, cuando se le empezaron a quemar los papeles, pero también, lamentablemente, que es el discurso que ha asumido en este último tiempo el gobierno de Perotti, que es que todos los problemas en materia de seguridad pública en la provincia de Santa Fe son de orden federal y que lo único que se necesita son más gendarmes, más policías federales. Está bien, se necesitan seguramente más fuerzas de seguridad federales, pero hay que preguntarse para qué. Y nosotros siempre lo dijimos. En el 2014, cuando desembarcó Berni, y lo decimos ahora, cuando también hay de nuevo fuerzas federales presentes en Rosario. Esa presencia tiene que servir para generar un periodo de ventana en el que se realice una reforma integral de la policía de la provincia de Santa Fe. Sin reforma de la policía de la provincia de Santa Fe no hay posibilidad de morigerar estos niveles de violencia, porque en cada hecho paradigmático, en cada causa judicial en la que se juzga a esa estructura delictiva compleja, masacres, homicidios, etcétera, por acción o omisión hay intervención de la fuerza. Claro. Entonces, que los premios, los castigos, los ascensos, los traslados, la gestión cotidiana de fuerza esté en manos del poder civil elegido por el pueblo, que haya control social de la fuerza y que no haya lo que hoy rige, que es el autogobierno policial consentido por la política, por varias, a veces por acción, a veces por omisión, a veces para no meterse y otras veces porque se subfructúa ese autogobierno policial en beneficio propio, ¿no? Diputado, bueno, esta semana es una semana bastante particular. Usted confirma su precandidatura a gobernador de Santa Fe, la emergencia de este nuevo espacio, de esta nueva coincidencia dentro del Frente de Todos, que va a disputar sentido en el Frente de Todos santafesino, pero venimos de una semana en donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó de que no va a ocupar ninguna candidatura este año. Hay expectativas con el discurso que va a ofrecer el 25 de mayo, también para la entrevista televisiva que va a ofrecer, la primera en 7 años que se espera esta noche. Desde su punto de vista, como diputado del Frente de Todos, como precandidato a gobernador, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué lugar cree usted que va a ocupar Cristina luego de no jugar en la boleta y en un momento en donde está la gran discusión de si va a dirimirse el liderazgo del Frente de Todos y las candidaturas en primarias, en las PASO, o si hay alguna forma de sintetizar una candidatura sin Cristina en la boleta? Bueno, principio decir que la ausencia de Cristina en la boleta pone al peronismo en la necesidad de discutir, ¿no? De qué ingeniería va a generar para enfrentar este proceso electoral. Por una simple razón, Cristina es quien hacia adentro tiene más capacidad de ordenamiento del peronismo
y quien hacia afuera tiene más ascendente sobre el electorado, ¿no es cierto? En ese marco, su no presencia, por las razones que ella esgrime y que creo que desde una perspectiva humana son totalmente entendibles, ¿no es cierto? Estamos hablando de alguien que ha sido perseguida sistemáticamente por el Poder Judicial, por el Poder Mediático, por los sectores de ciertos sectores del poder económico, y que además ha sufrido no solo esa persecución en carne propia, incluso con un atentado, ¿no es cierto?, donde por segundo o por alguna falla o por lo que fuera, o por obra de la providencia, no fue finalmente asesinada, no fue exitoso ese atentado, sino que además sufrió esa persecución en la espalda de su propia familia, ¿no? Entonces, dicho todo esto, el peronismo tiene que definir de qué manera va a resolver sus candidaturas. Yo creo que, y tomo la experiencia que históricamente se ha dado en Santa Fe, las PASOs son una herramienta que, y lo hemos discutido el año pasado cuando aparecía esta loca idea de suspenderla, etcétera, que permite ordenar la oferta electoral de los frentes, coaliciones y partidos que hoy de alguna manera animan la política argentina, pero no solo eso. En una sociedad fragmentada y en una política que muchas veces reproduce esa fragmentación, son una forma también de generar mayorías, ¿no? Y en el caso del peronismo pueden ser una forma también de ordenar a través del voto popular lo que quizá la dirigencia no puede ordenar por sí misma, ¿no? O lo que no se puede ordenar porque no hay una unanimidad, a falta de la presencia de Cristina, porque no hay nadie que tenga un peso determinante por encima del resto de la dirigencia, ¿no? Diputado, yo quería preguntarle también, bueno, en base a eso, ¿qué candidato se imagina usted que podría funcionar dado la situación en Santa Fe? Uno de los que dijo que le gustaría ser candidato es Agustín Rossi, también, bueno, Daniel Scioli se lanzó, por lo menos declamativamente. ¿Cómo ve usted ese escenario de distintos candidatos? Que florezcan flores, dijo alguien alguna vez. No, yo creo que, no sé si mil, pero creo que hay dirigentes con muchos pergaminos. Hasta ahora quienes se han propuesto han sido, o que escuché yo por lo menos, ¿no? Daniel Scioli, Juan Grabois, Agustín Rossi, por lo menos más en un sentido de cierta intención. Todos sabemos que Sergio Massa tiene también alguna intención, o por lo menos eso es lo que suena muy fuerte Sí. en el run de Él no la lo política. dice. Él dice que está muy ocupado con la economía, que está funcionando bastante. Bueno, todos complicada. sabemos que tiene alguna aspiración y no es malo, no es para nada malo. No es un juicio de valor. Veremos qué pasa, no hay tampoco tanto tiempo. Claro. Por lo pronto, mañana hay un acto en Buenos Aires al que fui invitado de Juan Grabois y voy Sí. a participar. Más allá que, por supuesto, en la fuerza Enfermo. política a la que pertenece, el Movimiento Te vas a Evita encontrar. no... Y ese es un tema, ¿no? Por eso. Te vas a porque encontrar con Claudio. ahí voy a estar cubriéndolo, pero eso quería preguntarle. Estamos hablando con un dirigente del Movimiento Evita que viene de cerrar un acuerdo con otros sectores como Ciudad Futura, como el Frente Patria Grande, que lidera Juan Grabois. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son las expectativas de la precandidatura de Grabois en este contexto? ¿Ustedes van a apoyar esa precandidatura en el camino a las PASO o esto es una primera aproximación para buscar otra síntesis? No, mirá, nosotros no tenemos una definición, nosotros somos en ese sentido muy orgánicos, ¿no? Somos una fuerza política que discute, que tiene plenarios, que tiene una práctica que quizás no parece mucho de esta época, ¿no? Y que no es una fuerza política de nombres, sino de militancia, de estructura, de asambleas, de plenarios, etcétera, y donde intentamos que la toma de decisiones tengan un proceso, una maduración. La verdad que el hecho de que tampoco esté claro el escenario
no ayuda demasiado a que uno tenga una definición ya certera, pero sí tenemos compañeros con los que tenemos grande coincidencia, no hay ningún misterio que junto a Grabois, por ejemplo, el Gringo Castro, el mismo Emilio Pérsico y tantos otros compañeros han construido una herramienta de gremial enorme en todo el país de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, como es la UTEP. Entonces, naturalmente, yo veo los videos que sube Juan en campaña y no tengo más que coincidir en un montón de las cosas que plantea. Posiblemente tengamos diferencia en otras, pero quiero decir, esto no implica que nosotros tengamos ya tomado una definición. Recuerdo con mucha nostalgia una campaña que no todo el peronismo acompañó, también hay que decirlo, como la de Daniel Scioli, 2015. Y una nostalgia por la que dejamos el cuero en el alambrado, de alguna manera, para intentar ganar ese balotaje y que no alcanzó. Y creo también en la valía de Daniel Scioli como dirigente y también de Agustín Rossi, que es mi coterráneo, con el que he compartido un montón de campañas y de prácticas cotidianas, ¿no es cierto?, en el territorio, y lo valoro muchísimo. Entonces, cuando llegue el momento de la definición, nos encerraremos 2 o 3 días, lo que sea necesario, nos vamos a romper la cabeza contra la pared hasta encontrar una salida, y si logramos que varios de ellos puedan encontrar una síntesis, mejor. Lo que sí me gustaría es que tenga un contenido federal, las fórmulas, lo dice alguien de la provincia de Estanislao López, que esa fórmula tenga contenido federal y hay muy buenos dirigentes en el interior del país como para poder ocupar algunos de esos lugares, ¿no? Y que no sean solo varones también sería bueno. Bueno, no, es que indudablemente, bueno, no, la legislación nacional es para habilita que sean solo, sí, ojalá que puedan ser también mixtas, ¿no?, la fórmula. Pero digo, hay que tener en cuenta todo esto, pero es importante tenerlo en cuenta porque es una forma de que todos también podamos estar expresados, ¿no? Y que dejemos un poquito de lado el centralismo porteño. Y Tonioli, yo le quería preguntar, bueno, ¿qué sensación le da cuando escucha a compañeros de su propio espacio decir que es mejor directamente que no haya paso, que haya un candidato de unidad para presidente de la Nación y evitar confrontar una interna? Me parece que no estando Cristina en el centro de la escena o en la boleta, como decía Claudio recién, tratar de hacer entrar con forceps. Bueno, el forceps es antiguo, ya no se usa más y era para salir, ¿no? Sí. Pero bueno, tratar de alumbrar un triunfo con forceps y tratar de meter a todos en un mismo paquete y de sintetizar a la fuerza algo que se tiene que sintetizar madurándose de otra manera, con debate, movilizando a la militancia. Digo, las PASO también movilizan a la militancia y eso también es bueno. ¿Cuál puede ser el lado malo de unas PASO? Que tengan un nivel de confrontación que genere algunas rispideces, etc. Mucho más riesgoso es salir de las PASO sin haber hecho una interna y salir con el boleto picado, como se suele decir o como se decía antes, ¿no? Perdonen que use toda expresiones viejas, pero... Sí. No, pero las entendemos perfectamente, aparte. Soy una persona grande, sos antiguo. en el cuerpo de una persona de 46 años. Sí, sos antiguo, ya sabemos que tenés ese Enrique el ese Antiguo, modo. me Sí, pero digo, bueno, pero tenés que... Es muy riesgoso también salir con el boleto picado y salir reducidos solamente por la poca vocación por dar el debate interno. Yo creo que hay que dar el debate interno. No sé cómo terminará, pero creo que hay que dar el debate interno. Bueno, gracias, diputado, por este rato. Vas a tener que actualizar un poco tus metáforas porque el 60% del padrón tiene 40 años como máximo, así que va a Son haber que metáforas encontrar... intergeneracionales igual, convengamos, ¿no? Son muy no estamos en un momento... del campo ahí, el interior. Tengo un hijo de 19 que me hace escuchar Bien, la música. que te baja línea sobre las nuevas formas de decir, espectacular. Bueno, sí, más o menos. Gracias, diputado. Nos vemos en cualquier momento por aquí. Que tengas un fin de semana. Gracias. Adiós.
Bueno, ya tenemos varios diputados precandidatos y Sí. candidatos. Algunos les ha ido bien, otros les ha ido mal. Exactamente. Algunos ya jugaron, otros se preparan para jugar. Y mucha confrontación de diputados por los mismos puestos, por las mismas fuerzas políticas. Muchas veces, claro, dentro de los mismos bloques, ¿no? Por los mismos bloques, si no son las mismas fuerzas políticas, es verdad. Y en el caso Las santafesino, alianzas. bueno, empieza a cristalizarse ¿Marcos este Clery también escenario. está? Bueno, ahí es donde está alguna de las preguntas porque empiezan a cristalizarse. En primer lugar, la decisión del gobernador Perotti de posicionar a Marcelo Lewandowski, senador nacional. ¿Qué lo hubiera dicho, no? ¿Qué lo hubiera dicho teniendo en cuenta que además la relación con Lewandowski, hay que decirlo, algo que se escuchaba en los pasillos del Senado desde el año pasado, era precisamente las diferencias que habían, y de hecho Lewandowski diciendo públicamente de que él no había sido convocado por una serie de decisiones de la Casa Gris. Acordate también Santa Fe. cómo fue designado, ¿no? Bueno. Porque parte de la Sí, el acuerdo definición, el acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner, que desoyó en su momento Ahí también. tenemos, Que en por su momento eso. dejó de lado a Agustín Rossi. Bueno, Rossi. ahí empieza esta foto política nueva que Se también reacomoda implica un todo. balance para el panperonismo en la provincia de Santa Fe, en este escenario, en donde, como nos decía Tonioli, emerge este frente de frentes liderado por Carolina Lozada y enfrente, bueno, empieza a surgir esta primaria del Frente de Todos, con Tonioli como precandidato, insisto, algo que requiere una lectura especialmente por la presencia del resto de los aliados que acompañan su precandidatura a gobernador, el hecho de que, por ejemplo, una fuerza con una presencia tan importante en Rosario, como es el caso de Ciudad Futura, esté jugando Sí. este acuerdo en donde juega Tonioli, un dirigente del movimiento Evita, que como nos decía en la entrevista, no implica eso directamente de que cierren un respaldo a la figura de Juan Grabois en Pero este momento, pero también, Claudio, ahí surgen estas jugadas, ¿no? estas lecturas que venimos haciendo, que esta elección en particular es un fenómeno que se da desde hace muchos años respecto a las coaliciones y cuál es la referencialidad dentro de lo local respecto a lo nacional. En Santa Fe, bueno, lo que busca el peronismo es retener el gobierno, en definitiva, que está muy crítico en esa situación, está muy en desventaja, porque a recuperarlo fue un proceso muy difícil también, ¿no? Entonces ahí hay una descripción de una confrontación importante. Y ahora es cómo se refunda también el peronismo. Bueno, pero ahí hay un tema que también tiene que ver con cómo gravitan estas discusiones de dos peronismos provinciales. Exacto. Uno, el peronismo que encarna Perotti, y otro, el peronismo que encarna Juan Schiaretti en la provincia de Córdoba. Estamos hablando de otro sector de este panperonismo, ¿sí?, que implicó en el momento de la sumatoria federal detrás de la candidatura de Alberto Fernández como presidente de la Nación y de Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vicepresidenta, bueno, encerraba estas alquimias, ¿no?, que a la hora de definir los ordenamientos locales, bueno, nos devuelven otra foto luego de 4 años de gestión en el caso específico de la provincia de Santa Fe. Veía las boletas que pasaban del paño de imágenes que está generosamente compartiendo nuestro director, y muchas de esas boletas no van a estar este año. No digo los personajes, siquiera los nombres por ahí. Exacto. De las alianzas que van a empezar a mutar seguramente dentro de muy poquito. Sí, vamos a ver cuando se tengan que escribir las alianzas. El cierre de listas el 24 de junio, ¿no? Sábado 24 de junio. Y a la espera de, bueno, que finalmente se den las internas, donde se acordaron las internas, que suceda los acuerdos hablados por palabra. Y sí, decíamos, muchos diputados que tienen un pie acá, siguiendo la actividad, particularmente, y fue una de las rispideces que se generó en el final de la Comisión de Juicio Político, con el tema del quórum, porque en la Comisión de Juicios Políticos hay muchos diputados también con agenda de candidatos, pero saben que los martes a las 13 tienen que estar, porque tienen que dar el quórum, principalmente los oficialistas. Y hay un tema ahí, Si hay paso dentro del Frente de Todos, todos van a estar en campaña, y eso va a implicar de que todas las agendas se desdoblen. Se trastoquen. Si no hay paso nacional, es otro el cantar. Pero eso es lo que yo escuchaba de un par hoy, viendo cómo esto que no le gusta al diputado Moro, decir, bueno, no somos un fixture, no estamos hablando de un fixture, pero lo cierto es que están todos con la agenda esperando saber qué es lo que va a pasar 24 de junio, como bien dice Antonio, un día antes de las elecciones a gobernador de la provincia de Córdoba, por cierto. Claro, y además también decir, en julio están las PASO en Santa Fe y en septiembre se definen en Santa Fe.
Córdoba es otro de los distritos Y Mendoza, importantes. 24 de septiembre. Y 24 de septiembre, Mendoza. Así que hay muchos lugares para tener en cuenta en los próximos Tucumán finalmente meses. el 11 de junio. El 11 de junio son todos estos distritos que estamos Y las contando, PASO son mendocinas. los más poblados, los que tienen mayor incidencia en el voto nacional por la cantidad de aporte al padrón, entre el 8 y el 5% del padrón en estas 4 o 5 provincias que hemos contado, Claro. que Y son una forma Casi también el de 10, casi el 10. En las últimas 4 fue casi el 6%. Claro. Si hubiera votado Tucumán, habríamos llegado al 10. Y en el, corríjanme, compañeros, por favor, y en el caso de Neuquén y 12%. de Río Negro, Atrevimiento, estamos hablando 2 puntos del 12%, padrón. 12% del Ahí está. padrón, y entre Mendoza, que tiene 4%, Córdoba, que tiene el 8,7%, Santa Fe, que tiene el 8,6%, El 20, y ya estamos Tucumán, en el 20. con el casi 4%, ya 25, estamos en el mirá vos, 25%, un cuarto del padrón, porque la gran mayoría se centra en Ciudad de Buenos Aires Y por fuera de la ciudad y provincia. por fuera de la provincia ya vas a tener Casi todo electas resuelto. los gobernadores de las otras principales provincias que le siguen, Córdoba, Exacto. Santa Fe, Mendoza y Tucumán. Y va a estar el veredicto de 2 provincias muy importantes de la zona núcleo, me parece a mí, de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, digamos Exacto, que es uno Santa de los Fe. elementos que empieza a prefigurar el poroteo de la previa de las PASO del 13 de agosto. Exactamente, vamos a repasar un poquito más con esta placa quiénes se presentaron en la jornada de hoy de la Comisión de Juicio Político y quiénes están ausentes. Muchos se van a programar nuevamente, decíamos que en el cierre de la Comisión de Juicio Político de hoy, la presidenta de esa comisión explicaba cómo se va a seguir con el procedimiento, pero hoy no estuvieron presentes ni Gabriel Martínez ni Iván Nicolás Ritbo, que Iván Nicolás Ritbo fue reprogramado para una próxima semana porque hoy no coincidía con el tiempo y con el momento para participar. De hecho, hubo varias discusiones hoy sobre el orden de los testigos convocados, la cantidad, el número, porque hubo que uno de los testigos adelantar su testimonio. Vemos justamente la placa con los testigos que sí estuvieron presentes, que es la que sigue, que permitió la participación de Sebastián Clerici, justamente. Él es, como veníamos diciendo, el secretario, el actual es secretario letrado de la Corte Suprema, pero actualmente ha adquirido muchas de las actividades que le correspondían al secretario administrador general anterior, que es Héctor Marchi. Les decía lo del horario porque Laura Ambrosio fue una de las testigos que pidió justamente hablar antes de Tonón porque tenía que irse a atender a su niño, un niño con discapacidad. Ella sufrió una situación con su marido con una enfermedad como el cáncer, una enfermedad crónica y de larga complejidad y largo alcance, con las dificultades de acceder a los medicamentos y los tratamientos, ¿no? Una situación que también muy dolorosa que mostraba los desmanejos. Y el último que estaba en la placa, Aldo Tonón, el gran El regreso. invitado. Sí. El regreso de... 3 ¿qué veces es él? había sido invitado y no había asistido. Exactamente. Venía diciendo que no se quería autoincriminar, pero como ser testigo es una carga pública, no hay ningún fuero que le garantice la posibilidad de no estar presente a Aldo Tonón. Pero algo que también queda presente es la cantidad de testigos que todavía faltan. Hoy se comentó que quedan alrededor de 186 testigos para todos los temas que quedan, que son 2 los que quedan. Bueno, terminar con juicio con este que es la obra social, pero queda todavía abordar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, el litigio por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires para la sostenibilidad de la policía, la transferencia de la policía, hay que acordarse de dónde viene todo este debate, y el Consejo de la Magistratura, que es el otro gran tema. Aún queda, sin estos, la última causal que se quiere incorporar, que es la definición de intervenir en la suspensión de 2 elecciones provinciales, dejando de lado, digamos, desconociendo la preexistencia de las constituciones provinciales y de la preexistencia de los estados provinciales hacia el Estado Nacional. Que quedó pendiente la admisibilidad hoy. Queda pendiente la admisibilidad y no sabemos cuántos testigos va a haber ahí, porque si hay 168 con coparticipación. Y hay que, es que hay que Consejo, esperar el debate de la admisibilidad porque a mí me parece que ahí van a surgir algunos temas también. que se van a El ampliar. antecedente del caso de Santiago del Estero. Formosa. Formosa. Creo que ahí hay 2 o 3 elementos que van a poner sobre la mesa para definir. Porque aparte, dentro de lo que tiene que ver con el trabajo de construcción de la prueba de la comisión, bueno,
Interpreto que el objeto de sumar este tema implicaría también investigar cómo se gestó ese fallo, ¿no? Cuáles fueron las redes y los contactos y finalmente qué sucedió para que se gestara este fallo de este modo. ¿Qué elementos jugaron ahí, no? Bueno, yo creo que ahí es donde percibo yo, esto no es información, no hay un acuerdo unánime en el oficialismo. Bien, bien. Esto se va a estar develando, como decíamos, el martes 30 finalmente. Así Quedamos es. que era el martes 30 de mayo. A partir de las 13 retoma el horario que ya tenían acordado. Cuando se reúna nuevamente la Comisión de Juicio Político. Vamos a repasar un fragmento cortito de parte de lo que dijo Aldo Tonón en su presentación del día de hoy como testigo. Recordamos, un testigo reticente. Después vamos a dedicarnos, cuando lleguemos a casa, a contar las veces que dijo me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que permite justamente que las personas no declaren contra sí mismas. Es un artículo muy importante que durante muchos años en este país estuvo cercenado. Una garantía incluso constitucional. Hoy, una de las garantías constitucionales que incluso hoy en muchos de los ciudadanos comunes que son detenidos o privados de su libertad no se aplica ese artículo, pero hoy Tonón lo hizo jugar y mucho en la declaración testimonial. Escuchemos qué decía Tonón. A mí me preguntaron, me pidieron que hiciera un análisis, que hiciera una propuesta. Sí, eso lo dijo. Y bueno, por supuesto que sí, alguien me tuvo que ofrecer. No voy a ponerme yo a decir, yo quiero ser el presidente de la obra social y me siento en el escritorio. ¿Y quién se lo ofreció? ¿Quién se lo ofreció? El ofrecimiento vino de la Corte. La Corte, en aquel momento, si no me equivoco, eran 7 integrantes. ¿Alguien se lo ofreció? Los que me lo transmitieron fueron el doctor Lorenzetti y el... Justamente escuchábamos a Aldo Tonón que respondía al presidente del bloque del oficialismo respecto a varias de las requisitorias con relación a quienes toman las decisiones en la Corte Suprema de Justicia respecto a la obra social. Hubo muchas preguntas. ¿Quién pone el ganchito, no? Exacto. Hubo muchas preguntas sobre eso, muy reticente Tonón para responder, pero trataron de configurar el mecanismo de cómo funciona, porque Tonón era un funcionario, en definitiva un trabajador, ¿no? Que tiene un alto cargo jerárquico, pero debía reportarse a alguien, ¿no? Y eso es lo que se trató de develar. Una comunicación mensual con Maqueda, bueno, eso, según contó, ¿no? También en un momento la diputada Graciela Ocaña le preguntó si había sido el ex ministro de Salud, Ginés González García, quien había sido el vínculo que le permitió poder llegar al máximo tribunal. Tonón contó que no, que que lo conoce desde la segunda mitad de los 80. Son viejos amigos. Que tiene una muy buena relación, pero que no fue la persona que lo llevó a transformarse en un alto jerárquico de la estructura de la Corte. Y hay que decir que también él hizo referencia... No dijo quién lo llevó. Claro. No dijo eso. No dijo quién lo llevó. Pero también hizo referencia, esta pregunta tiene que ver con que Tonón en su propia autobiografía, digamos, recorrido de su currículum que hizo cuando le preguntaron cómo llegó a la Corte, referenció el programa Remediar. Exactamente. Entonces ahí rápidamente todos linkearon, el propio Germán Martínez le pidió ahí para que haga referencias cuáles eran las tareas de auditoría y qué destacaba de eso. Él se negó a declarar en ese sentido, a responder. También lo que permiten estas declaraciones tan largas es que los diputados vayan atando cabos a medida de lo que se va desarrollando, porque muchas veces llegan con una idea de qué preguntar o de por dónde ir o de intentar reafirmar hipótesis previas y van viendo cómo el declarante, el testigo, va sumando información y bueno, y en el medio se da también esa atada de cabos que lleva a conocer nuevas cosas. Lo que es real también y lo que vimos hoy expresado de manera más franca, podríamos decir hasta el momento, es la estrategia que tienen los diputados, por lo menos del oficialismo, de ordenar las preguntas y de tratar de llevar hacia esa indagación a un testigo muy reticente como fue Aldo Tonón. Pero se concretó, así que también me voy a ocupar de revisar todos los tapes de la última semana para cobrar mis medialunas que habíamos apostado juntos. Es parte de esta controversia irresuelta todavía. Junto con Analía, nuestra productora, que ella fue la que también dijo, bueno, levantemos apuestas a ver cómo sale. Ustedes zafaron porque vinieron otro día. Pero bueno, gracias. Igual yo aposté que no venía, así que perdí. Sí, vos perdiste, me debes yo unas fui testigo, así que certifico. Te declarar como testigo. Bien, vos decís que él también lo dijo. Más medialunas para mí. Exactamente. Claudio, bueno, te espero entonces la semana que viene con la medialuna. Gracias por venir. También Antonio Ricoene. Nos vemos. Amanda. Buen fin de semana. Ustedes se quedan aquí porque hay más de DTV para seguir informándose. Chau, chau.
DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas.